Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal del Sol. Hoy es sábado 2 de noviembre, año 2023, 24, yo estoy atrasado. Muchos temas, muchas informaciones importantes que estaremos compartiendo con ustedes. También sostendremos un interesantísimo conversatorio con el doctor Hugo Corniel, quien es experto en derecho laboral, y este tema que ha causado tanto revuelo en el país lo abordaremos ampliamente con él, el tema de la reforma laboral. Pues si el tiempo nos da, quiero tratar con ustedes hoy todo este tema del ciclón zurdo, que hay una alta probabilidad de que ese ciclón zurdo se aproxime a la República Dominicana, la crítica a Dio Astacio por este tema de querer ponerle una calle en Los Minas a la abuela del lápiz consciente, el plan anunciado por el gobierno sobre cero burocracia en las instituciones del Estado, el escándalo de Bartolomé Pujal, la delincuencia en San Pedro de Macorís se ha convertido en un desastre. San Pedro de Macorís, un pueblo tan tranquilo. Estaré analizando este tema luego de la pausa. Vamos a la primera pausa y retornamos en breve. La Asamblea Nacional Revisora concluyó los trabajos de reforma a la Constitución Dominicana, la cual realizó cambios en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la Carta Magna. La revisión también incluyó un nuevo artículo que es el 278 y en lo adelante solo faltaría firmarla por los asambleístas y proclamarla por parte del Congreso Nacional para que ésta entre en vigencia. Mientras que la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados se encuentran estudiando a profundidad el proyecto, están escuchando a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Mucha lluvia, señor, en el territorio nacional. Desde el Instituto Dominicano de Meteorología se han hecho pues los pronunciamientos del lugar para que la gente comience a tomar las medidas previsoras. Recuerden los 2 noviembres anteriores del año 2023, del año 2024, y entiendo que este país no puede vivir una experiencia como esa, donde fallecieron muchísimas personas, básicamente por descuido, en primer lugar de las autoridades y en segundo lugar de la población, porque hay que ser consciente en algo, la gente no tiene ningún tipo de medimiento, ningún tipo de miramiento, cuando se habla de que viene un fenómeno atmosférico que impactará a República Dominicana. Hoy se habla de un ciclón zurdo, pero es bueno que a la gente se le diga qué es eso, con qué se come eso. Normalmente los ciclones se manejan en dirección este-oeste. Eso es un ciclón normal. Cuando se habla de un ciclón zurdo es que la dirección y los vientos vienen contrario a todo lo que uno puede pensar
o a todo lo que uno puede imaginarse. Este ciclón lo que se espera es que entre de oeste a este, es decir, desde Haití hacia República Dominicana y concluirá en la zona este del país. El último ciclón zurdo que tuvimos en la República Dominicana fue en el año 1999. Se llamó Lenin, entró por la zona sur del país y causó muchísimo daño, básicamente en la agricultura, la zona de Barahona, la zona que tiene que ver con Bauruco, la zona de Asua, y causó un daño terrible. Ahora, ¿qué si yo entiendo que el gobierno hasta cierto punto ha desplegado un buen plan de comunicaciones para orientar a la gente, para que no dejemos todo para el último día? De manera que yo considero que el gobierno debe adelantarse a los acontecimientos y hacer ¿qué? Bueno, aquello que en el pasado no hizo. La gente normalmente trabaja hasta las 3 de la tarde, despache a la gente a las 11 de la mañana. Si tiene que suspender la docencia, suspéndala. Si los jóvenes no tienen que ir a la universidad ese día, que no vayan, pero no podemos esperar que la gente esté en las instituciones para que la quieran despachar. Váyanse a la 1 de la tarde, el agua viene a las 2. Por eso es que usted ve tanta gente metida en charcos y en fango y se ahoga en la calle. Y la mujer, la pobre, con la chancleta en la mano y con la cartera en la mano. Cientos de vehículos ahogados, cientos de avenidas abnegadas, porque en el pasado no se hicieron las cosas a tiempo. Y hay que destacar que el gobierno en esta oportunidad pues, ha hecho un despliegue de comunicaciones, escritos, radial, redes sociales, televisión, y le ha dicho a la gente, va a llover, van a haber inundaciones, para que este país no viva la amarga experiencia de los noviembres anteriores, porque a decir verdad, yo creo que no existe un solo dominicano que no sufra hoy de pluviofobia. ¿Qué es pluviofobia? Miedo a las lluvias. Usted está en la calle a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, de que se nubla, me voy para mi casa, porque de manera inconsciente hemos ido tomándole pavor a las lluvias. Uno decía antes, wow, pero no va a llover, ojalá y llueva. Ya hoy uno le tiene odio y pavor a las lluvias por las escenas que hemos vivido en República Dominicana. De manera que la exhortación es a la ciudadanía, al gobierno, a que se tomen las medidas del lugar. Y esos delincuentes que andan por ahí robándose la tapa de los alcantarillados o la tapa de los inbornales, como se le conoce técnicamente, yo creo que eso ni con la muerte pagan esos malditos. Usted sabe lo que es robarse la tapa de un inbornal para usted ir a venderla y comprar droga allí en un punto de droga. Yo creo que eso no se perdona. Pero bueno, ya el pueblo está alertado. Ya la ciudadanía tiene las orientaciones del lugar y vamos a respetar las orientaciones del COE, las orientaciones de la Defensa Civil, las orientaciones del Instituto de Meteorología. Eso es ceñirse, es apegarse a esas orientaciones. En otros temas que tuvieron algún tipo de realce durante toda la semana, pues han sido las constantes críticas al actual alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. ¿Qué ha dicho Dio Astacio o qué ha propuesto Dio Astacio? Colocarle el nombre de una calle en Los Minas a la abuela del lápiz consciente. Pero ustedes están escuchando eso. ¿Y cuáles son los argumentos que se han utilizado para eso? Que es una enfermera de larga data, la señora Palín, que es una enfermera con una trayectoria intachable al servicio de la sociedad. Eso es cierto. Pero ¿cuántas Palín hay en el país? Mujeres que se han dedicado a hacer filantropía a lo largo y ancho de los 48,000 kilómetros cuadrados. Muchas. No, a ella le van a dar eso porque es la abuela del lápiz. Y Dio, muy lamentable decirlo, ha entrado en una especie de populismo sin necesidad. Sencillamente por buscar aplauso de una comunidad. Pero hombre del diablo, tú no estás en campaña. ¿Y qué es lo que tú estás dándole reconocimiento al lápiz y a DJ Adoni? Promoviendo la vulgaridad, porque eso es lo que ha hecho DJ Adoni en este país, promover la vulgaridad desde los micrófonos. Yo he bautizado a DJ Adoni como el embajador de la vulgaridad.
y al otro, al lápiz inconsciente, que eso es lo que han hecho, desvirtuar la música en República Dominicana. Hoy el populista de Dio Astacio se destapa diciendo que le va a poner una calle va a bautizar una calle con el nombre de la abuela de ese muchacho, pero el reconocimiento no es a doña Palín, porque una enfermera de 30 años, ¿cuántas enfermeras de 40 años no hay en este país? ¿Cuántos médicos, cuántos cirujanos, cuántos psiquiatras, cuántos psicólogos, cuántos ortopedas que le han entregado la vida a esta sociedad y ni siquiera una letrina tiene el nombre de ellos? Entonces, Dio, deja eso, que tú no necesitas eso. Basta con que tú no recojas la basura a los municipios de Santo Domingo Este. Eso es populismo. Más, eso es la yibullinga representada en su máxima expresión. La gurrupela de aquel lado, pidiendo que se le ponga nombre de calle a personas. ¿Cuál es la trayectoria? Entonces, eso al final lo que hace es que daña las gestiones. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de estar premiando al lápiz consciente por esa acción, porque es el que se está premiando con eso. Pero dicen los viejos que todo el que apareja su burro sabe para dónde va. Ojalá y tú no termines peor que Manuel Jiménez. Miren, en estos minutos que nos quedan, quiero hablar un poquito sobre el tema de Bartolomé Pujals. Qué pena me da a mí, qué indignación, cuando cientos de PRMistas andan por ahí, señores, buscando un café para colarlo en su casa, porque este gobierno no le ha respondido. Este ha sido el gobierno de la Marcha Verde. Este ha sido el gobierno de participación ciudadana. Este ha sido el gobierno de todo aquel que no sabe cómo Luis Abinader se encaramó en esa posición o subió a esa posición, hoy lo está disfrutando. Y son temas inocultables. Por más que usted quiera disfrazarlo, por más que usted quiera vestirlo, no hay forma de usted justificar el alquiler de un inmueble por 1.400 millones de pesos. En eso anda Bartolomé Pujals. Quiere rentar un edificio para alojar las instalaciones o la oficina de la OTI en un inmueble de 1.400 millones de pesos. Yo estuve someramente revisando el contrato y la justificación es que es a 10 años. No importa, usted va a pagar 116 millones de pesos de alquiler al año. ¿Usted está escuchando eso? Ese escándalo, ese proceso de corrupción asqueante es peor que lo de Hugo Veras, pero se está callado ahí. Señores, pero solo imagínense usted en qué cabeza le puede caber a un ser humano usted alquilar un edificio, alquilarlo en 1.400 millones de pesos por 10 años. Pero busquen un terreno, busquen un solar y hagan una construcción. Y eso le quedará al Estado Dominicano, a las generaciones venideras. Pero ustedes verán que en todo este maldito embrollo, y disculpen el término, nunca se sabe quién es el propietario del edificio. Busquen quién es el propietario de esa edificación. Lo menos que le puede quedar de comisión a quien está llevando a cabo esa vaina son 200 millones de pesos. 250 millones de pesos. De comisión. Porque recuerden ustedes que el edificio donde se alojan hoy las instalaciones de RD Vial, un departamento o una dependencia de obras públicas en la Tiradentes, y eso de Miguel Vargas Maldonado. Y donde está Industria y Comercio de Freddy Pérez, el ex ministro de Obras Públicas y de otras personas más. Políticos en ejercicio, desempeñando funciones del Estado, rentándole inmueble al gobierno. ¿Y cómo es? ¿Y dónde que está la lucha contra la corrupción? Yo estoy plenamente convencido y lo quiero expresar desde el punto de vista más objetivo posible, sin sesgo. Si este gobierno sigue como va a terminar peor que el PLD. Porque son muy burdas las acciones que se están cometiendo.
¿Por qué no han quitado a Bartolomé Pujals de ahí? ¿Quién protege a Bartolomé Pujals? Es un mimadito del presidente. Usted no está hablando de cualquier cosa y lo voy a volver a repetir. 1.400 millones de pesos para rentar un inmueble. Gastos superfluos que al final no le quedan al Estado. No calcule usted el mantenimiento de eso. Porque recuerde que cuando usted decide rentar un inmueble, usted paga un mantenimiento mensual. Y otras cosas que se engloban y se enrolan ahí. Miren, antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos por ahí nuestro invitado, el doctor Hugo Corniel, con quien hablaremos sobre la reforma laboral, que ha resurgido el debate nueva vez. En este minuto y medio que nos queda, hablar un poquito sobre la situación que atraviesa San Pedro de Macorís. Penosa la delincuencia, el sicariato, los robos, los atracos en ese pueblo. Caramba, pero ¿qué ha pasado en San Pedro de Macorís? Un pueblo culto de peloteros, un pueblo culto de grandes intelectuales. Ramón Marrero Aristí, Over. Mira tu pueblo cómo está. San Pedro de Macorís, en la década del 70, del 80, del 90, fue uno de los pueblos más prósperos del país. 7 ingenios en funcionamiento, pueblo de los grandes peloteros, una universidad pujante, la UCE en ese momento. Y hoy, en San Pedro de Macorís, los robos, los atracos, los asesinatos, es a plena luz del día. Los delincuentes dicen en San Pedro que la noche se hizo para dormir. Escuchen esa vaina. Agarraron un delincuente hace unos días en San Pedro, pero y no es de noche que se roba, no, hermano, la noche para dormir, es de día todo lo que vamos a hacer aquí. Que aprieten la mano con San Pedro, que las cosas ahí han comenzado a salirse de la mano. Vamos a la pausa y vamos a conversar con don Hugo Corniel, abogado, amigo de este espacio, larga data, larga trayectoria, una carrera dilatada. Y vamos a ver qué nos dice Hugo sobre si quitan o no la cesantía. Yo soy partícipe de que se lleven esa vaina. ¡Quiten eso! Es una retranca para los empleados. Y tengo mis argumentos. Hay gente que tiene 20 años en una empresa ganando 15,000 pesos. Hermano, ¿y por qué usted no se va de aquí? Y yo voy a dejar mi cuarto. Pudiendo volar, emprender. Váyase. Usted no puede limitarse a estar 20 años en un lugar sin ningún tipo de crecimiento, sencillamente por no dejar 100, 150,000 pesos. Vamos a la pausa, que el doctor está por ahí. Vamos a conversar. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión
y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio de este programa, ya está con nosotros el doctor Hugo Corniel Tejada, quien es un abogado de larga data, de una dilatada carrera, y el doctor Hugo se ha especializado mucho, entre otros temas, en la parte laboral, una parte muy sensible y muy especializada dentro del derecho, y con el doctor Corniel Tejada vamos a conversar sobre la reforma laboral básicamente, que es el tema que está sobre el tapete y todo este embrollo que se ha armado. Doctor, buenas tardes, bienvenido a su casa. Buenas tardes, distinguido. Para mí es un honor compartir con ustedes su programa. Es un toque de queda. Doctor, yo quiero iniciar este conversatorio con usted. Usted le haga un análisis amplio al pueblo sobre este tema de la reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral? ¿En qué consiste? ¿Con qué se come eso? ¿Cuáles son los puntos que toca? ¿Qué dicen los patronos? ¿Qué reclaman los sindicalistas? Que no haga una especie de resumen. Vámonos de lo general a lo particular para luego desmenuzar algunos puntos básicos y que el pueblo entienda dónde está el tranque de la reforma laboral. Sí, porque es una reforma bastante amplia que se ha consensuado entre empleadores y trabajadores luego de una dilatada sesiones de reuniones. Eso tenía muchos años, pero había un problema en lo que tiene que ver con la reforma laboral, que era un nudo que había en relación a la cesantía. Ok. Ellos entienden, de parte de los empleadores, se entiende que la cesantía era una dificultad, se constituye una dificultad para que los trabajadores puedan accesar a un buen empleo, a un empleo de calidad. Pero también aducen que la cesantía también es un obstáculo para cada vez que hay un aumento de salario, porque la cesantía constituye un pasivo laboral que muchas de las pequeñas empresas no soportan. Aquí hay empresas grandes, por ejemplo, como son los supermercados, las empresas telefónicas, los bancos y una serie de empresas, zona franca, que pueden cumplir con que la cesantía no es problema, porque ellos le traspasan esos monumentos que ellos pueden, ese pasivo laboral, a los consumidores o a la gente que ellos le prestan sus servicios. Pero hay unos sectores de las micro y pequeñas empresas que ese pasivo laboral lo saca de competencia frente a esas grandes empresas. Entonces entendían o entienden que eso es un obstáculo porque no lo deja subsistir ese pasivo laboral que lo constituye la cesantía y el preaviso. Ellos centralizaron la reforma, los sindicalistas, solamente en la cesantía. Es un punto importante. Pero la cesantía, ellos no están en la reforma, no sé, incluso ellos no están contemplando. Eso no está en la reforma, pero en las negociaciones, ellos no proponen que la cesantía se elimine. Ellos lo que dicen es que se limite el derecho a la cesantía a 5 años. Es decir, doctor, para que el pueblo entienda, que una persona solo acumulará cesantía hasta los 5 años. Hasta los 5 años, pero también que no sobrepase los 10 salarios mínimos, aún después de los 5 años. Ahí la cesantía dependerá del monto del salario. Sí. Pero ellos también quieren que le pongan un límite que no sobrepase de los 10 salarios mínimos de esa empresa. ¿Cuál es el precedente más cercano que tenemos de una reforma laboral en el país? ¿Cuándo se hizo la última reforma en el país, Bueno, doctor? la reforma laboral fue producto de una exigencia que se le hizo al gobierno de Balaguer de ese entonces, que se entendía las diferentes organizaciones internacionales del trabajo, entre ellos la OIT, el país estaba amenazado porque le iban a poner sanciones internacionales porque decían que nosotros violábamos
muchos de los derechos de los trabajadores aquí, y que teníamos un código muy arcaico, que era el Código Trujillo de Trabajo, y en ese sentido Balaguer promovió esa reforma en el año 1992 y se convocaron a 3 juristas, de los mejores juristas a nivel internacional y nacional de este país, que fue el doctor Rafael Albuquerque, el doctor Milton Rey Guevara y Lupo Hernández Rueda, que eran y son un poeta, don Lupo Hernández Rueda, de larga data. Claro. Entonces, entre ellos 3 promovieron esa reforma del Código de Trabajo y se hizo la Ley 1692 que crea ese Código de Trabajo. Pero ese Código de Trabajo es uno de los códigos más avanzados que tuvo el país de Latinoamérica. Acuérdate que nosotros, el sistema laboral dominicano se parece mucho al argentino, al sistema laboral mexicano, al de Venezuela, al de Brasil. Entonces nosotros más o menos tenemos esa línea en materia laboral, pero el Código de Trabajo en ese entonces era un código muy avanzado. Doctor, he escuchado a alguien decir que los sindicalistas, Pepe Abreu y todo ese grupo de personas que defienden a los empleados, se han enfocado mucho única y exclusivamente en la parte de la cesantía y han dejado de ver este debate de manera integral, holística, y que los empleadores o los empresarios han aprovechado para meter algunas cosas. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Mira, hay un conflicto y eso no ha salido a relucir. Eso lo estoy yo diciendo en este programa. No sé si como primicia, pero por debajo de los sindicalistas y por debajo de los representantes obreros, que no individuales, y también en un sector de los abogados laboralistas, están acusando a Pepe Abreu y a los que participaron en esa reforma de que solamente centralizaron sus exigencias de la cesantía y dejaron desprovisto a los trabajadores de la forma de ejecución de la sentencia. Y ahora se le ha dificultado, con esa reforma se le va a dificultar mucho a los trabajadores ejecutar su sentencia, porque han desmontado casi el 50% del artículo 539 del Código de Trabajo vigente. Lo han desmontado casi. ¿Qué dice el artículo 539? Que las sentencias en materia laboral son ejecutorias al tercer día de su notificación, a no ser que el empleador deposite o en impuestos internos o a requerimiento del juez de los referimientos el duplo de las condenaciones de esa sentencia o en un banco o en impuestos internos. Así tú desmontas la ejecución de esa sentencia y tú puedes seguir tu recurso normal hasta que haya una sentencia definitiva. Eso que usted está diciendo es muy técnico y lo entienden solo ustedes, los abogados expertos en derecho laboral. Aplatándole, doctor, un poquito eso al pueblo. ¿En qué afecta el hecho a los empleados de que los sindicalistas se hayan enfocado más en la parte de la cesantía y hayan dejado de lado todos esos puntos? ¿Cómo lo afecta a ellos? ¿Cómo afecta a un individuo que trabaja en una zona franca, que trabaje como parqueador en un hotel, uno que trabaje como sepulturero en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, este, oeste? ¿Cómo afecta eso al empleado? No, mira, es que ellos dicen, incluso los abogados también, que al dificultársele la ejecución de la sentencia, eso le da espacio al empleado a eternizar los procesos y que ellos, como eso es un cobro de un dinero que un empleado tiene parado ahí y que le sirve para su subsistencia, ellos le dificultaron la forma de ejecución de su sentencia cuando un tribunal le ejecuta su derecho. Ahora, en los derechos que le corresponden a los trabajadores, eso no se tocó. ¿Por qué? Porque usted está hablándole al pueblo mayano. Los derechos del empleado, esa parte no se abordó. Mayor capacitación, ahí podría venir la mayor capacitación, quizás prolongar el tiempo de parto de las mujeres o los días del hombre cuando le nace una criatura. ¿Usted se refiere a eso, a ese tipo de temas? Mira qué pasa, el código se divide en dos. Ese es un código de trabajo que se divide en materia, es un código que tiene que ver
con los derechos atribuidos por la ley a los trabajadores, y hay otra parte que es lo que tiene que ver con el procedimiento laboral, que comienza a partir del 511, 508 y siguiente del Código de Trabajo. En lo que respecta a la conciliación también, la conciliación en materia laboral la modificaron y ahora hay un juez para la conciliación. Es bueno que hablemos sobre ese tema de conciliación a profundidad. ¿Usted sabe por qué? Porque en esas conciliaciones el empleado casi siempre sale perjudicado. Bueno, es muy posible, a veces sale perjudicado y a veces no, porque eso depende del punto de vista que tú lo veas. Porque para tú cobrar, por ejemplo, 100,000 pesos ahora y 150,000 dentro de 2 o 3 años. Yo prefiero 100 ahora. Sí, porque el trabajador trabaja con el estómago. Doctor, vamos a nuestra primera pausa. Se nos fueron 10 minutos y no nos hemos dado ni cuenta de lo interesante que está esto. Luego de la pausa, yo tengo una convicción muy personal de que yo entiendo que ese tema de la cesantía deben eliminarlo definitivamente porque es una retranca para los empleados. Pero a mí me gustaría escucharlo de un técnico, cuál es su opinión y qué usted opina de ese particular. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Estamos conversando con el doctor Hugo Corniel Tejada. No le gusta que le dejen el nombre de su mamá, me ha dicho. Valentín, cuando usted me invite aquí, si usted no me dice el apellido de mi mamá, mejor no me invite. Fue lo que un hombre ha pegado. Carmen. Como debe de ser. Yo todo el tiempo he peleado por eso, porque si al hombre, nosotros somos que llevamos los hijos 9 meses en el vientre. Entonces damos a luz con dolores. Doctor, y cuando lo van a declarar, no, tiene que ser el padre, pero por amor a Jesucristo. El padre. Doctor. Por amor a Jesucristo. Es un símbolo de ternura. ¿Verdad que sí? Y no se puede omitir ese apellido. No. ¿Verdad que sí? Doctor, antes de la pausa, en el primer bloque, yo creo que usted dio importantes declaraciones, precisiones sobre este tema de la reforma laboral y el tema de la cesantía. Se quedó una pregunta en el tintero y es la siguiente. Yo le decía, doctor, yo tengo una convicción muy personal sobre este tema de eliminar la cesantía, porque para mí eso no es más que una retranca para el empleado. Por muchos temas, que quizá por un asunto de tiempo ahora no me toca a mí explicarlo, sino a usted como invitado. ¿Qué usted opina sobre eso, sobre eliminar eso porque es una retranca, que lo único que hace es que a la larga corta las alas del empleado y no le permite desarrollarse?
Sí, mira, el debate siempre ha girado en torno a la cesantía. Mira qué es lo que pasa. La cesantía no es un derecho absoluto. Atención, país. La cesantía, el empleado tendrá derecho a una cesantía, como dice la ley, el artículo 78 y siguiente del Código, dependiendo de cómo termine la relación laboral entre el empleado y el empleador. Tú puedes tener todo el tiempo que tú tengas trabajando para una empresa. Doctor, si al empleado es cajero y se le pegaron 15 o 20 mil pesos y se lo llevó, ¿qué pasa ahí? ¿No, verdad? Eso dependerá cómo termine. Ya eso es otro atenuante. Y te voy a explicar bien, porque te lo voy a explicar de manera llana, porque uno no está hablando aquí para abogados. Ok. No está hablando para el país. Presidente. Si la relación laboral termina por un despido justificado, el empleador o el empleado comete una falta de la que amerita su despido sin liquidación, sin cesantía, el trabajador no tendrá derecho a la cesantía, pero hay un proceso para eso. Hay un protocolo para tú, y hay muchos abogados, hay muchas empresas. O sea, se tiene la concepción de que la empresa siempre pierde los casos y que los trabajadores siempre se van al lado de los trabajadores, los tribunales siempre se van a favor de los trabajadores, y no es así. Lo que pasa es que cuando un caso comienza mal, termina mal. El despido, para tú poder producirlo y que no dé derecho a cesantía, tú tienes que cumplir con un protocolo. Es decir, notificarlo al Ministerio de Trabajo en el tiempo y en el plazo que dice el artículo 91 del Código de Trabajo. En los 15 días de haberse producido. En los 15 días, tomar la decisión de despedirlo en los 15 días de haberse cometido la falta. Y después que tú ejerces el derecho en esos 15 días, tienes que comunicarlo al Ministerio de Trabajo en las 48 horas de que tú le entregas la carta al empleado. Cumplido con ese requisito, después tú tienes la obligación de probar la justa causa invocada como fundamento del despido en un tribunal en caso de que el trabajador demande. Y ahí el trabajador pierde la cesantía, no importa el tiempo que tenga laborando para la empresa. Doctor, y hay una confusión. Doctor, Carmen se pone así cuando le hablan de eliminar la cesantía. No. Deja que el doctor le desarrolle la idea. Y hay una confusión de que la cesantía es un derecho que el trabajador lo tiene de manera absoluta. Eso no es así. No. Eso dependerá de si es despedido de manera justificada y usted prueba la justa causa invocada como fundamento del despido en un tribunal. Usted sabe que yo he escuchado, doctor, antes que Carmen le haga la pregunta, usted sabe que yo he escuchado mucha gente diciendo, yo fui empleado por más de 20 años y tuve varios trabajos. ¿Tú quieres que te voten? Dale una galleta al supervisor, dale una galleta al jefe. Dígame de eso. A donde resulta que lo pueden despedir por agresión, por el ordinal 3, por falta de probidad, honradez y por malos tratamientos en contra de ese empleado. Sin un chere se va, doctor. Y sin cesantía. Solamente los derechos adquiridos. Eso es agresión. Los derechos adquiridos son la proporción de bonificación cuando le toque, la proporción de salario de Navidad y las vacaciones. Pero la cesantía, el preaviso lo pierde. Y la gente, lo que pasa es que hay muchas empresas que tienen un departamento legal que a veces no entiende o no sabe manejar eso en materia de tiempo y en materia de plazo. Pero cuando tú llevas un procedimiento, como dice la ley, ante un juzgado de trabajo y tú demuestras la justa causa invocada como fundamento de ese despido, el trabajador pierde la cesantía. Eso no es un derecho, como yo le dije, absoluto. Entonces, ¿qué resulta? Que los sindicalistas, los representantes de los obreros, centraron sus exigencias solamente en base a la cesantía. Y es lo que dicen, el problema que está creando ahora, que algunos abogados y muchos representantes obreros dijeron que los empleadores le tocaron por tercera. Y se hicieron aprobar en materia de procedimiento muchísimas dificultades en el procedimiento para los empleados poder cobrar después que tienen una sentencia. Carmen. Hay otra parte del código que es con relación al contrato de trabajo de las trabajadoras domésticas. En ese sentido. Que se va a conocer también en la reforma. Y otro sobre el teletrabajo. Eso es nuevo en el código. Y eso lo podemos analizar
si tú quieres, de manera sucinta. Ok. En ese sentido, Valentín hace unos instantes habló sobre el despido. Un cajero en cualquier entidad, sea público o privada, supuestamente sustraiga un dinero. Ahí estamos de acuerdo de que le tocaría un sinnúmero de cosas de investigación para saber si se le da la cesantía o no, si se le aplica o no. Mi pregunta es la siguiente. Hay empresas que hacen unos cálculos a empleados por cierto tiempo, le entregan su preaviso. Entonces, cuando el empleado va y entiende que no es lo que le corresponde, lo somete ante el Tribunal de Trabajo, se van a litis judicial. Hay muchos que ganan estas litis y la empresa tiene que pagarle lo justo. Lo digo porque yo vi un caso hace un tiempo en una entidad donde yo laboré y la persona en cuestión tenía 5 años allí y en esos 5 años acumuló un sinnúmero de beneficios, cesantía, bonificación, Sí. preaviso y todo eso, todo lo que implica la ley. Entonces, ¿qué de cierto es esto de que los empleados que no estén conformes con la cantidad estipulada que la empresa les saca para entregarle su cheque de sus prestaciones laborales, tienen el derecho de ir a un tribunal a pelear ese dinero? No, es que mira qué es lo que pasa. Las prestaciones laborales están taxativamente calculadas en el código. Un trabajador que tiene, por ejemplo, 5 años laborando para una empresa, un poco más de 5 años, pero menos de 6, le tocan 23 días de salario por cada día, por cada año, o por cada año de servicio. 23 por 5 años, tú lo calculas y te da tanto. Eso no es discutible. Es cuando se trata de un desahucio. El desahucio es la terminación de la relación laboral por voluntad unilateral del empleador, sin alegar causa al empleador, al empleado. Tú tienes un trabajador, luego tú le dices, mira, hasta hoy nosotros, y le das una carta, ven dentro de 10 días a buscar tus prestaciones laborales. La ley dice cuánto te toca. E incluso tú entras a la página del ministerio y te hacen los cálculos y tú no puedes salirte de ahí. En el Si el caso de las empleador no empresas lo quiere descentralizadas es diferente, ¿La tengo empresa? entendido. En el caso de las empresas descentralizadas es diferente, tengo entendido, le toca un poquito más al empleador. No, Digo, estamos perdón, hablando al trabajador. empresas descentralizadas, tú estamos hablando del sector público. Sí, sector público, pero hay algunas de ellas que tengo entendido que sacan sus cálculos con el Ministerio de Trabajo, pero le toca algo adicional, No, o porque sea, un mira, poquito más en el sector adicional. público hay empresas que se rigen por la ley 4801, Ujú, por la ley sobre función pública. exacto. Y hay dentro del sector privado, del sector público también, Ujú. que su composición, o sea, a lo que se dedican, entran en el Código de Trabajo. Una empresa del sector público que genera recursos del público tiene la obligación de liquidar a sus trabajadores. Pero una empresa del sector público que solamente presta servicios, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, los empleados, se rigen por otra ley que es la Ley de Función Pública. Doctor, de manera muy puntual, ¿el doctor Hugo Corniel está a favor o en contra de que se elimine la cesantía? Yo estoy a favor de que se limite. Que se limite. Que se limite la cesantía. Y te voy a decir por qué. Porque la cesantía es un obstáculo hasta para el aumento de salario de los empleadores, de los empleados. Porque eso crea un pasivo laboral que más lo sienten las micro y pequeñas empresas que las grandes empresas. Porque cuando tú le aumentas el salario a un empleado o cuando hay un aumento general de salario, en esa medida aumenta el pasivo laboral o los valores por concepto de cesantía que tú le tienes que pagar a cada trabajador. Entonces eso dificulta incluso el acceso a un buen empleo y el acceso a un buen salario, porque los empleadores se cuidan de aumentarle el salario a veces a los empleados Por miedo al pasivo laboral. Por miedo a que tengan que pagarle una liquidación muy por encima de lo que está dentro de la posibilidad económica de la empresa. Calvin, una última pregunta porque el tiempo se nos acabó.
Pero es que yo tengo entendido que cuando a usted le hacen un pequeño aumento, un pequeño reajuste salarial, en su mayoría en República Dominicana se lo come el seguro, se lo come la AFP. Y usted Pero eso es otra cosa. Sí, usted continúa en lo mismo, pero volviendo al caso de la cesantía. Terminamos, una última pregunta sí. puntual. En el asunto que usted está diciendo, que usted no está, que usted está de acuerdo aunque sea un poco limitada, ¿usted está de acuerdo también a que dentro de esas limitaciones sea 5 años, que solamente se le contemple al trabajador? Eso es razonable. Eso es bastante razonable para una empresa. Después de un empleado entregar casi una vida. No, porque mira qué pasa. Mira qué pasa. Eso no aplica para los trabajos, porque la misma propuesta que se ha hecho por parte de los empleadores dice que eso no aplicará en caso de que se modifique la cesantía para los contratos de trabajo que se están celebrando en la actualidad, porque eso no tiene efecto retroactivo, sino para los contratos de trabajo que se suscribirán a partir de la nueva reforma del Entonces Doctor, deberíamos de contemplar menos de 8 horas laborables. Hay un problema también. Eso es otro tema que ellos también doctor, que debe de discutirse. Hay un problema. Eso se está discutiendo. Hay un problema y es que con usted yo nunca termino, doctor. Siempre me quedo esperando más y más y más, porque es que es un tema muy profundo. Y también discutirlo. Y discutirlo. Son, los pagos no de las horas extras más. que nunca la quieren reportar. El doctor Hugo Corniel es un hermano, es un aliado de este espacio. Y yo creo que en cualquier momento usted debe venir porque se nos quedan muchas cosas. Bastantes inquietudes. Señores, gracias por estar con nosotros en este interesantísimo conversatorio. Y nada, vamos a ver la sección de don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarán, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos nueva vez con su sección sobre marketing, pero no marketing cualquiera, marketing político. Esta semana hay un tema obligadísimo a tratar porque hay un episodio político en la República Dominicana que explica muy bien en el análisis del marketing político. Y es la conclusión del Congreso Reinaldo Pared Pérez del Partido de la Liberación Dominicana, que a nuestro entender desde el punto de vista técnico siguen cometiendo un error tras error. Lo que ayer le dio resultado a un partido como ese, que fue el dueño del país, que era el apandillamiento alrededor de una figura como
el expresidente Danilo Medina, funcionó, pero funcionó desde el poder, funcionó desde donde usted da empleo, funcionó desde donde usted da contrato, funcionó desde donde usted nombra cónsules, funcionó desde donde usted dice a quién se le paga y tiene la Contraloría General de la República y tiene todo el poder. Así funcionan esos pandillamientos en el Estado. Y a veces es conveniente para una sociedad que un partido se mantenga mucho tiempo en el poder por un tema de estabilidad y eso. Pero ellos parece que quedaron con el mismo chip y no se adecuaron, porque lo que hicieron no fue una renovación como ellos dicen. Todo el mundo sabe que se le envió un formulario a todos los viejos miembros de su comité central para que dijeran si se quieren quedar o no. Y la mayoría, los que dijeron que sí, se quedaron ahí. Y completaron con 100 y pico de algo más para que llenar la nómina. Pero ¿qué resulta? Que el comité político que se eligió fue una lista que bajó Camacho, que es el operativo de Danilo Medina, para que Danilo se quedara ahí por siempre, según Trujillo, y que su comité político sea una corte a su favor que no le diga nunca que no. O sea, ese partido, la imagen que da a la sociedad es que sigue siendo un partido viejo y que no tiene ninguna posibilidad de crecimiento ni adecuación. Se le olvidó que el PRM llegó al poder luego de que hizo una reestructuración y quienes son sus líderes reales, Hipólito Mejía, Abinader, se quedaron al margen y le dieron la oportunidad de dirección a jóvenes como Paliza, como Carolina, que representaban a los viejos, pero daban una nueva imagen, un refresh, como dicen los gringos, un upgrade, una adaptación a los tiempos. De modo que, mirando lo que ocurrió en el PLD y lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo, que está haciendo su Congreso, pero no se han cochado en 2 meses, 3 meses, sino auditando su padrón primero, luego viene a un proceso de revisión de sus estatutos y normativas, y luego vienen en marzo a junio a un proceso de elección general y también de elección de sus direcciones políticas, su presidente y eso. Que esperemos que no cometan el mismo error del PLD y vengan y repitan una nómina de dirección central, sino que hagan una renovación real y que permitan que emerjan nuevos liderazgos y nuevas ideas. Porque los partidos políticos, como todos los organismos, cuando se quita la rejuvenación, el movimiento interno, la lucha de posiciones, se convierten en organismos pétreos que no crecen, se solidifican y se reducen. Por esos análisis que estoy haciendo, mi predicción como mercadólogo es que es muy probable que el PLD, de su 10% que sacó, si sigue con ese mecanismo de acción interna, va a seguir con la hemorragia, botando sangre nueva y terminará con menos de un 5% en el próximo proceso. Miren que se lo digo hoy, porque no es verdad que Danilo representa ninguna renovación, ningún cambio, ni ningún retorno a nada bueno. Señoras y señores, esa es la regla de la dialéctica en los partidos políticos y eso no lo inventé yo ni lo inventó nadie. Eso es una historia de cientos de años y si los partidos no se adecuan a los tiempos en todo lo que tiene que ver con la política, la comunicación y el marketing, están llamados al fracaso. Nos vemos la semana que viene con nuevos temas sobre marketing político.